En el año 2003, un gran tiburón blanco de 2,70 metros fue marcado frente a las costas de Australia como parte de un programa rutinario de investigación marina. 4 meses después, el registrador de datos apareció arrastrado por la orilla. Lo que contenía no tenía ningún sentido. La temperatura había subido disparada hasta 35 grados Celsius. La profundidad había descendido abruptamente hasta casi 600 metros en cuestión de minutos. El tiburón había desaparecido. No se había extraviado, no se había alejado a la deriva, había desaparecido. Algo se lo había comido. Y ese algo era más grande, más poderoso y más aterrador que cualquier criatura que los científicos creyeran que habitaba aquellas aguas. Hola, me llamo Matthew y esto es Reef Discovery. El tiburón que desapareció. Volvamos al principio. Estamos en el año 2003. Un equipo de investigadores marinos que trabajaba frente a las costas del sur de Australia marca a una hembra de gran tiburón blanco, sana y de 2,70 metros, como parte de un estudio de seguimiento a largo plazo. 2,70 metros no es poca cosa, por cierto. Un gran tiburón blanco de esa talla pesa alrededor de 227 kilos. No estamos hablando de un ejemplar joven. Es un depredador apex completamente desarrollado y plenamente capaz. El tipo de animal que ocupa el lugar más alto de la cadena alimentaria oceánica y que lo ha hecho desde hace aproximadamente 11 millones de años. La marca que se le colocó a este tiburón era lo que los investigadores llaman un registrador de datos. Se trata de un dispositivo que registra la profundidad, la temperatura del agua, los niveles de luz y el movimiento. No es un transmisor en vivo que emita señales en tiempo real. Almacena la información y luego, cuando finalmente se desprende y flota hacia la superficie, transmite esos datos almacenados a un satélite. Los científicos recogen el registrador, descargan la información y reconstruyen un panorama de por dónde fue el tiburón y qué experimentó. 4 meses después de que se colocara la marca, esta apareció en la orilla. El equipo de investigación descargó los datos esperando lo habitual. Patrones de buceo rutinarios, variaciones de temperatura, movimiento a lo largo del rango conocido del tiburón. Lo que obtuvieron en cambio fue algo que detuvo el proyecto entero en seco. Los datos mostraban que la marca descendía rápidamente, no de forma gradual como cuando un tiburón bucea mientras caza o explora, sino de manera abrupta. Casi 600 metros en cuestión de minutos. Luego la lectura de temperatura cambió. Y aquí es donde todo se vuelve profundamente extraño. La temperatura registrada saltó a 35 grados Celsius y se mantuvo así. No de forma breve, sino sostenida. Para un investigador marino, esa combinación de lecturas cuenta una historia muy concreta y específica. La marca ya no estaba en el océano. Estaba dentro de algo cálido, algo vivo, algo que había descendido a una profundidad extrema, llevando consigo la marca y al tiburón al que estaba adherida dentro de su estómago. La investigadora principal del proyecto, una científica llamada Rachel Donaghue, describió tiempo después el momento en que vio aquellos datos como una de las experiencias más inquietantes de toda su carrera científica. No porque los datos fueran inexplicables, sino por lo que implicaban. Lo que sabemos sobre los grandes tiburones blancos. Necesito que comprendas esto a fondo antes de continuar, porque creo que la mayoría de las personas entiende de manera intelectual que los grandes tiburones blancos son peligrosos, sin llegar a sentir realmente el peso de lo que eso significa desde un punto de vista biológico. Los grandes tiburones blancos no son simplemente peces grandes con dientes afilados, son el resultado de millones de años de perfeccionamiento evolutivo. Pueden alcanzar 6 metros de longitud y superar los 2.300 kilos de peso. Son capaces de detectar una sola gota de sangre diluida en 100 litros de agua.
Pueden percibir los campos electromagnéticos generados por el latido de un corazón a través de arena compacta. Nadan a velocidades de hasta 56 km/h en ráfagas cortas. Sus dientes son dentados, reemplazables y dispuestos en varias filas. Cuando uno se rompe o se desgasta, otro rota hacia adelante para ocupar su lugar. Son, en el sentido más literal de la palabra, una máquina de matar que el océano pasó millones de años perfeccionando. Y aquí está algo sobre los depredadores apex que la gente a veces olvida. No se trata solo de tamaño o de dientes. Se trata de la posición ecológica que ocupan. Los depredadores apex no tienen depredadores naturales propios. Esa es precisamente su definición. Ocupan la cima de la cadena y nada los caza. Los científicos habían aceptado durante mucho tiempo esto como una verdad incuestionable en el caso de los grandes tiburones blancos en mar abierto. Sí, se había observado a orcas acosando a grandes tiburones blancos en ubicaciones específicas. Sí, existían conflictos documentados entre tiburones de gran tamaño, pero la depredación directa, es decir, una criatura que cazara activamente, matara y consumiera a un gran tiburón blanco, simplemente no estaba contemplada en ningún modelo conocido, y eso es precisamente lo que hace que los datos del registrador resulten tan significativos y tan genuinamente perturbadores, unos datos que no tenían ningún sentido. Permíteme explicarte exactamente qué significaban esas cifras, porque creo que cuando comprendes la física de lo que realmente quedó registrado en ese dispositivo, todo el asunto se vuelve considerablemente más difícil de asimilar. Y lo digo como alguien que lleva años leyendo investigaciones de biología marina y que creía que era bastante difícil de impresionar. El primer número, la profundidad. El dispositivo descendió hasta casi 2000 pies. Necesito que entiendas por qué esa sola lectura ya resultaba alarmante antes de que los investigadores llegaran a cualquier otro dato. El gran tiburón blanco no es un animal de aguas profundas por naturaleza. Es una especie que evolucionó para cazar en zonas costeras poco profundas, en aguas superficiales de mar abierto, en las capas superiores de la columna de agua donde penetra la luz solar, y la presa es abundante. Operan principalmente dentro de los primeros 1000 pies de profundidad. Ese es su mundo. Ahí se alimentan, ahí se reproducen, ahí transcurre la inmensa mayoría de sus vidas. Un descenso abrupto hasta los 2000 pies no corresponde al comportamiento habitual de un gran blanco. No es una inmersión de búsqueda de alimento, no es un movimiento de exploración. Cuando un registrador de datos captura ese tipo de cambio de profundidad tan rápido y tan extremo en cuestión de minutos, las explicaciones disponibles son muy pocas. El tiburón no estaba buceando voluntariamente. Algo lo estaba arrastrando hacia abajo, llevándolo consigo. Y lo que sea que lo llevaba, era un nadador suficientemente poderoso como para descender 2000 pies de manera rápida, eficiente y, al parecer, sin mayor dificultad. Solo eso ya debería haber generado una profunda incomodidad en el equipo investigador. Pero entonces miraron el segundo número, la temperatura. Esta fue la lectura que lo confirmó todo, la que convirtió una extraña anomalía en una conclusión inevitable. A 2000 pies de profundidad frente a las costas de Australia, el océano es frío. No un frío agradable de baño veraniego, sino un frío genuino y profundo. Las temperaturas del agua a esa profundidad en esa región se sitúan en algún punto entre 4 y 10 grados Celsius. Agua oscura, presurizada y gélida. Si el dispositivo simplemente se hubiera desprendido del tiburón y se hubiera hundido, o si el tiburón hubiera muerto y el registrador hubiera descendido con el cadáver, esa sería la temperatura que esperarías ver registrada. 4 grados, quizás 7.
Agua fría que se volvería algo más fría a medida que aumentara la profundidad. Sin embargo, la lectura de temperatura se disparó hasta 35 grados Celsius, y no fue un pico momentáneo. No subió brevemente para luego descender, como cabría esperar de un fallo del equipo o de alguna anomalía ambiental. Se mantuvo estable y sostenida en 35 grados a 2000 pies bajo la superficie del océano austral. Solo existe una explicación para esa lectura. Un único escenario en el que un registrador de datos capta una temperatura sostenida de 35 grados mientras se encuentra a 2000 pies de profundidad en aguas oceánicas frías. El dispositivo ya no estaba en el océano. Estaba dentro de algo. Algo con un interior cálido. Algo biológico. Algo vivo que había engullido al tiburón junto con el registrador, y luego descendió 2000 pies con su presa todavía en su interior. Quiero que te detengas un momento a reflexionar sobre eso, de la misma manera en que yo tuve que hacerlo cuando entendí por primera vez lo que esos dos números significaban juntos. Algo en las aguas frente a Australia se tragó entero a un gran tiburón blanco de 220 kilos, se sumergió hasta los 2000 pies y luego regresó a la superficie y continuó con su vida. Y ni una sola persona en la superficie de ese océano presenció nada de eso. Sin aleta dorsal visible, sin perturbación en la superficie, sin fotografía, sin testigos. Absolutamente nada. Simplemente estaba ahí, moviéndose entre las aguas, haciendo algo que no creíamos que ningún ser de ese océano fuera capaz de hacer. Y la única razón por la que sabemos que ocurrió es porque un pequeño registrador de datos de plástico apareció en una playa 4 meses después, cargando la única evidencia de que todo aquello había sido real. La pregunta que consumió al equipo investigador durante la siguiente década fue la más obvia. La misma que sospecho te está consumiendo a ti en este momento. ¿Qué demonios era aquello? Los sospechosos. Cuando los datos fueron analizados por primera vez y la hipótesis de la depredación quedó confirmada, los científicos empezaron a revisar cada candidato posible. Y quiero llevarte a través de ese proceso, porque es genuinamente fascinante ver cómo cada teoría fue derrumbándose una tras otra. El primer sospechoso fueron las orcas. Sabemos que las orcas pueden matar tiburones blancos. Está documentado. Hay imágenes de ello. Las orcas en ciertas regiones, especialmente frente a las costas de Sudáfrica y en partes del Pacífico, han desarrollado una técnica de caza en la que voltean al gran tiburón blanco boca arriba, induciéndolo a un estado de inmovilidad tónica, para luego consumir el hígado del tiburón. Es eficiente, brutal e impresionante, incluso para los estándares del océano. Pero la teoría de la orca se desmoronó casi de inmediato cuando los investigadores examinaron los datos de profundidad. Las orcas no son buceadoras profundas. Operan cerca de la superficie. La inmersión más profunda registrada de una orca es de poco menos de 1000 pies, y eso ya es extraordinario. Una orca no desciende tranquilamente a 2000 pies con un tiburón en el estómago. La fisiología simplemente no lo permite. Primer descarte. El segundo sospechoso fue el cachalote. Ahora bien, aquí tenemos un animal que realmente se sumerge a profundidades extremas. Los cachalotes descienden regularmente hasta 7000 pies en busca de calamares gigantes. Son los grandes buceadores entre los mamíferos marinos, y además son enormes. Un cachalote macho de gran tamaño puede alcanzar 60 pies de longitud y pesar más de 100.000 libras. ¿Podría un cachalote haber devorado a un gran tiburón blanco? Físicamente, sí. La garganta de un cachalote es lo suficientemente amplia como para tragarse un tiburón entero, pero los datos de temperatura no encajaban. Los cachalotes son mamíferos. Son de sangre caliente.
Su temperatura interna ronda entre los 97 y los 99 grados Fahrenheit. La temperatura registrada de 95 grados es ligeramente inferior a lo que cabría esperar del interior del estómago de un cachalote. No imposiblemente menor, pero sí lo suficientemente inconsistente como para darles pausa a los investigadores. Y desde el punto de vista conductual, los cachalotes no tienen fama de cazar tiburones. Su dieta es casi exclusivamente cefalópodos, calamares, no tiburones. Segundo descarte. Los investigadores consideraron entonces la posibilidad de que se tratara de un tiburón oceánico de puntas blancas o un tiburón tigre. Ambas especies son conocidas por ser agresivas y oportunistas. Los tiburones tigre, en particular, comen casi cualquier cosa, pero ninguna de esas especies alcanza un tamaño suficiente para consumir a un gran tiburón blanco de 9 pies. El tiburón tigre más grande confirmado en los registros mide alrededor de 14 pies. Para devorar entero a un gran blanco de 9 pies, se necesitaría algo considerablemente más grande que la presa. Los números, simplemente, no cuadraban. Tercer descarte. Hubo incluso un breve y algo vergonzoso período en el que circuló una teoría marginal que sugería que un enorme calamar podría haber sido el responsable. Un calamar colosal, teóricamente lo bastante grande como para arrastrar a un tiburón hacia las profundidades. Siendo honesto, esa teoría no duró mucho tiempo. La lectura de temperatura por sí sola descartaba a un invertebrado de sangre fría. Cuarto descarte. 1 a 1, cada candidato convencional fue eliminado. Y a medida que la lista de sospechosos se reducía, los investigadores se encontraron frente a una posibilidad que era al mismo tiempo obvia y casi demasiado extraña para aceptarla. La revelación del verdadero culpable. ¿Y si el depredador era otro gran tiburón blanco? No cualquier gran tiburón blanco. No un ejemplar algo más grande que tuvo suerte en una disputa territorial, sino un gran tiburón blanco de un tamaño que la mayoría de los biólogos marinos jamás había considerado seriamente. Un tiburón tan colosal que un gran blanco de 9 pies y 227 kilos era simplemente una comida. Permíteme explicarte cómo llegaron los investigadores a esta conclusión, porque no fue una suposición. Fue un proceso de eliminación combinado con un razonamiento científico verdaderamente notable. La lectura de temperatura de 95 grados Fahrenheit es la clave. A diferencia de los mamíferos, los tiburones son en general ectotérmicos, de sangre fría. Su temperatura corporal se adapta a la del agua circundante, excepto que eso no es del todo cierto en el caso de los grandes tiburones blancos. Los grandes blancos pertenecen a una familia llamada Lamnidae, los tiburones caballa, y poseen una adaptación extraordinaria conocida como endotermia regional. Son capaces de generar y retener calor corporal en zonas específicas de su cuerpo, especialmente alrededor de los músculos, los ojos y el cerebro, y esto es lo que les permite mantener la temperatura corporal central muy por encima de la del agua que los rodea. En aguas frías y profundas, el interior del estómago de un gran tiburón blanco de gran tamaño podría sostener perfectamente una temperatura de alrededor de 95 grados Fahrenheit. La profundidad de casi 2000 pies también resulta coherente con el comportamiento del gran tiburón blanco de maneras que los investigadores inicialmente pasaron por alto. Los grandes blancos son capaces de realizar inmersiones mucho más profundas de lo que su rango habitual sugiere. Se ha registrado que descienden a más de 3000 pies en entornos de océano abierto. La inmersión registrada por el registrador de datos, aunque extrema, no estaba fuera de las capacidades fisiológicas de un gran blanco de tamaño considerable. Pero aquí está la pregunta a la que todos volvían una y otra vez. ¿Qué tamaño necesita tener un gran tiburón blanco para poder consumir a otro ejemplar de 9 pies?
Los investigadores que han estudiado la dinámica de depredación de tiburones sugieren que para que un gran blanco pueda cazar exitosamente a otro, el depredador necesitaría ser aproximadamente el doble de largo que la presa. Para consumir a un tiburón de 9 pies, estaríamos hablando de un gran blanco que mediría entre 15 y 20 pies, quizás incluso más. El tipo de tamaño que se sitúa justo en el límite exterior de lo que creemos que los grandes tiburones blancos pueden alcanzar. Ahora bien, aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente inquietante. Existen relatos históricos creíbles que se remontan a décadas atrás sobre grandes tiburones blancos que alcanzaban tamaños muy superiores a los que aparecen en los registros científicos modernos. Pescadores comerciales, oficiales navales e investigadores de mediados del siglo pasado reportaron encuentros con tiburones estimados en 20 pies o más. Durante mucho tiempo, estos testimonios fueron recibidos con escepticismo, historias de pesca exageradas, recuerdos inflados. Pero, ¿y si no eran exageraciones? ¿Y si el océano alberga grandes tiburones blancos de un tamaño que simplemente nunca hemos logrado etiquetar, estudiar ni fotografiar? Animales que pasan la mayor parte de su tiempo en las profundidades del océano abierto, lejos de las costas, lejos de los buques de investigación, lejos de los entornos de aguas poco profundas donde realizamos casi toda nuestra observación de tiburones. El equipo de investigación concluyó que el depredador más probable del tiburón etiquetado era una hembra de gran tiburón blanco de tamaño excepcional. Las hembras de gran blanco crecen considerablemente más que los machos. Las hembras más grandes confirmadas que existen en los registros se acercan a los 20 pies de longitud y superan las 4.000 libras de peso, pero la confirmación de esto no vino únicamente del análisis de los datos. Vino de algo que los investigadores notaron al comparar los datos del etiquetado con los registros de seguimiento de otros tiburones en la misma zona. En los meses posteriores a la desaparición del tiburón etiquetado, un sistema de rastreo independiente registró el movimiento de un gran animal sin etiqueta desplazándose por la misma área. Los patrones de movimiento, los perfiles de inmersión, el rango territorial, todo ello era coherente con una enorme hembra de gran tiburón blanco. Una tiburón que nadie había documentado formalmente jamás. Una tiburón que el océano simplemente nunca le había presentado a la ciencia. Había estado allí todo ese tiempo, moviéndose por esas aguas, haciendo lo que hacen los depredadores en la cima de la cadena alimentaria. Y una mañana de 2003, se comió a un gran tiburón blanco de 9 pies de desayuno y se sumergió a 2.000 pies para digerirlo. Sinceramente no sé cómo hacer que eso suene menos alarmante de lo que es. Así que no voy a intentarlo. La verdad más profunda y perturbadora. Esta es la parte de la historia de la que nadie habla, porque el titular es irresistible. Un enorme gran blanco devorando a otro gran blanco entero. Ese es el tipo de información que te hace cancelar tu viaje a Australia, contemplar el océano desde una distancia muy prudente y reconsiderar cada decisión de vida que alguna vez te acercó a aguas abiertas. Totalmente comprensible. No estoy juzgando a nadie. Pero el titular es en realidad la parte menos perturbadora, porque una vez que los investigadores confirmaron lo que le había ocurrido a ese tiburón etiquetado en 2003, hicieron algo que los científicos siempre hacen cuando tropiezan con algo inesperado. Revisaron los registros históricos y comenzaron a buscar patrones que habían ignorado anteriormente. Y lo que encontraron resultó profundamente inquietante de una manera que va mucho más allá de un dramático evento de depredación frente a las costas de Australia. La depredación de tiburón blanco sobre tiburón blanco no es un suceso extraño. No es una colisión de 1 en 1.000.000 entre dos animales en el lugar y momento equivocados. Es un comportamiento con un rastro documental, y uno bastante extenso.
Los registros pesqueros y científicos de mediados del siglo XX contienen múltiples relatos de grandes tiburones blancos capturados u observados con enormes heridas por mordedura. Heridas con el arco específico, la separación y el patrón de serración que solo podría provenir de las mandíbulas de otro tiburón blanco. Durante décadas, estos registros fueron archivados bajo el concepto de agresión territorial. Tiburones peleando por comida. Nadie contempló seriamente la posibilidad de que lo que realmente estaban documentando fuera depredación. Luego, en 1997, una embarcación de investigación que trabajaba cerca de las Islas Farallón, próximas a San Francisco, observó cómo un gran tiburón blanco era atacado y físicamente desplazado de una carcasa de ballena por otro tiburón blanco visiblemente mayor. No compitiendo, no adoptando posturas, sino atacando con intención y ahuyentando al animal más pequeño en un estado de evidente angustia. En 2009, un estudio formal publicado en varias revistas de biología marina documentó evidencia de depredación intraespecífica entre tiburones blancos en varios sitios del Pacífico. En 2022, investigadores que trabajaban frente a las costas de Sudáfrica encontraron un grupo de tiburones blancos con heridas por mordedura paralelas e idénticas. La misma profundidad, el mismo espaciado, el mismo origen. Tomado individualmente, cualquiera de estos incidentes puede explicarse por separado. Disputa territorial, competencia por recursos, dos depredadores apex teniendo un mal día en estrecha proximidad. Los científicos están profesionalmente entrenados para resistir conclusiones dramáticas a partir de datos aislados, y con razón. Pero no se puede observar el conjunto completo de evidencia, extenderla a lo largo de 70 años de observaciones registradas en múltiples cuencas oceánicas, añadir encima los datos del rastreador de 2003 y seguir llamando a esto agresión territorial. La imagen que emerge es algo completamente distinto. Los tiburones blancos más grandes no simplemente compiten con los más pequeños, se los comen. Esto es, depredación apex, ocurriendo dentro de una misma especie apex. La cadena alimentaria que todos asumían terminaba en el tiburón blanco no termina ahí en absoluto. Continúa hacia arriba, hacia rangos de tamaño que la ciencia marina apenas ha comenzado a investigar seriamente, lo que significa que el esquema que dibujamos, ese con el tiburón blanco en la cima y todo lo demás ordenado debajo, está incompleto. Y si nos equivocamos en eso sobre el depredador más estudiado, más filmado y más famoso del océano, la pregunta que sigue es una que debería mantener despierto a cualquier biólogo marino por las noches. ¿En qué más nos estamos equivocando? ¿Por qué casi nunca lo vemos? Hay una razón por la que este comportamiento permaneció oculto durante tanto tiempo. Varias razones, en realidad, y entenderlas dice algo importante sobre los límites de la ciencia marina y cuánto del océano somos genuinamente incapaces de ver. La primera razón es la geografía. El océano abierto es incomprensiblemente vasto. El océano Pacífico por sí solo abarca 60 millones de millas cuadradas. La superficie total de todos los océanos del mundo combinados es de 139 millones de millas cuadradas. De esa extensión, hemos explorado de manera significativa quizás un 5%, no estudiado en detalle, sino simplemente explorado, atravesado con instrumentos. El océano abierto profundo, la zona pelágica por debajo de los 300 metros, es para la mayoría de los propósitos prácticos completamente invisible para nosotros. Lo que ocurra allí abajo no lo vemos. La segunda razón es la cobertura de marcaje. Esto es algo que creo que la mayoría de las personas no aprecia suficientemente. Con toda la investigación sobre tiburones que se ha llevado a cabo durante los últimos 50 años,
El número total de tiburones blancos que alguna vez han sido marcados y rastreados con éxito es relativamente pequeño. Se estima que existen entre 3.000 y 5.000 tiburones blancos en los océanos del mundo. El número que alguna vez ha llevado un dispositivo de datos funcional es una fracción de eso. Estamos sacando conclusiones generales sobre el comportamiento y la ecología de una especie basándonos en observaciones de una muestra muy reducida. La tercera razón es el sesgo de tamaño. Cuando los investigadores marcan tiburones blancos, generalmente trabajan en zonas costeras donde los tiburones se acercan a la orilla. Los tiburones disponibles para el marcaje en estos entornos tienden a ser animales más jóvenes y de menor tamaño. Las hembras más grandes de gran tiburón blanco, aquellas que superan los 6 metros y que probablemente son las responsables del tipo de depredación del que estamos hablando, pasan la mayor parte del tiempo en las profundidades del océano abierto. Sencillamente no están donde se encuentran los investigadores. Es como intentar comprender el comportamiento de los elefantes africanos estudiando únicamente a las crías que se acercan al límite del parque. Si juntamos todo esto, obtenemos una situación en la que el comportamiento más significativo desde el punto de vista ecológico de una de las especies más famosas del océano ha permanecido completamente invisible para la ciencia. No porque fuera infrecuente, sino porque no estábamos en el lugar adecuado, con el equipo adecuado, en el momento adecuado, mirando en la dirección correcta. El océano guarda sus secretos mucho mejor de lo que nosotros somos capaces de descubrirlos. Lo que esto cambia. La identificación de una gran hembra de tiburón blanco como la depredadora responsable de la desaparición de 2003 no es solo una conclusión satisfactoria para un misterio apasionante. Tiene implicaciones reales y sustanciales en la manera en que los biólogos marinos comprenden la ecología oceánica y la dinámica de los depredadores ápice. La primera y más inmediata de estas implicaciones tiene que ver con los modelos de conservación. El gran tiburón blanco es una especie protegida en muchas partes del mundo. Las estrategias de conservación de la especie se construyen sobre estimaciones poblacionales que dan por sentado que las principales amenazas para el gran tiburón blanco son las actividades humanas, concretamente la pesca, el aleteo y la degradación del hábitat. Esos modelos no contemplan la depredación intraespecífica como un factor de mortalidad relevante. Si los grandes tiburones blancos de mayor tamaño depredan con regularidad sobre ejemplares más pequeños de su misma especie, entonces la dinámica poblacional es considerablemente más compleja de lo que los modelos actuales reflejan. Las estimaciones de supervivencia son erróneas, y las proyecciones de recuperación podrían serlo también. La segunda implicación tiene que ver con lo que los científicos denominan cascadas tróficas. Una cascada trófica es lo que ocurre cuando un cambio en la cima de la cadena alimentaria se propaga hacia abajo a través de cada nivel inferior. Ya sabemos que la presencia o ausencia de grandes tiburones blancos afecta de manera drástica al comportamiento y la distribución de sus especies presa. Focas, leones marinos, tiburones más pequeños y diversas poblaciones de peces. Si la depredación intraespecífica está redefiniendo la distribución de tallas dentro de la población de gran tiburón blanco, al eliminar selectivamente a los individuos de menor tamaño, entonces los efectos en cascada podrían ser considerables y estar completamente al margen de los modelos ecosistémicos existentes. La tercera implicación es quizás la más perturbadora desde un punto de vista filosófico. Durante mucho tiempo hemos utilizado al gran tiburón blanco como referente mental de la depredación ápice en el océano. Cuando pensamos en la cima de la cadena alimentaria marina, pensamos en el gran tiburón blanco. Es el punto de referencia, el techo. Pero si el propio gran tiburón blanco está sujeto a depredación por parte de miembros de su misma especie, entonces el techo no se encuentra donde creíamos. El ápice no es fijo.
Depende del tamaño y es dinámico de formas que no habíamos apreciado plenamente. Y eso plantea una pregunta que me parece genuinamente fascinante y genuinamente inquietante a partes iguales. ¿Existen otros animales en el océano, depredadores ápice por derecho propio, que estén sujetos a esa misma dinámica? Hay animales que clasificamos actualmente como depredadores ápice que en realidad son presas de miembros más grandes, más profundos y más raros de su propia especie. Animales que nunca hemos marcado, nunca fotografiado, nunca documentado formalmente. La respuesta honesta, basada en todo lo que el incidente de 2003 reveló, es que no lo sabemos. Y no saber no es un lugar cómodo desde el que tomar decisiones de conservación que afectan a ecosistemas enteros. Hay algo a lo que siempre regreso cuando pienso en esta historia. Le pusimos nombre a ese tiburón, no al gran tiburón blanco que fue devorado, sino al otro, al depredador. Los investigadores que analizaron los datos del marcador y los patrones de movimiento en los años siguientes la llamaron informalmente la candidata de Deep Blue, en referencia a Deep Blue, el gran tiburón blanco más grande jamás fotografiado de manera fiable. Una hembra estimada en 6 metros de longitud, filmada frente a las costas de México en 2013. Ya sea que el tiburón responsable del evento de depredación de 2003 y el tiburón filmado posteriormente como Deep Blue sean el mismo animal, nadie lo sabe con certeza. El océano no entrega a sus residentes para una identificación sencilla. Pero creo que esa ambigüedad es, en realidad, la parte más importante de esta historia, porque tendemos a pensar que el océano es algo que comprendemos. Lo hemos cartografiado. Le hemos puesto nombre. Lo hemos dividido en zonas, biomas y categorías ecológicas. A todo lo que vive en él le hemos asignado un nombre en latín y un lugar en un gráfico. Y miramos ese gráfico y sentimos que sabemos qué hay dentro del agua. No lo sabemos. El océano contiene animales que nunca hemos visto, comportamientos que jamás hemos observado, relaciones ecológicas que nunca hemos documentado. La desaparición en 2003 de aquel gran tiburón blanco marcado con un transmisor nos recuerda que la mayor extensión salvaje del planeta sigue siendo, en el sentido más profundo, completamente desconocida. El registrador de datos llegó a la orilla como un mensaje en una botella, una nota enviada desde las profundidades. Algo está aquí abajo que tú no conocías, algo más grande de lo que imaginabas, algo que devora a tus depredadores apex como si fueran un almuerzo y se sumerge hasta 600 metros para hacerlo. El gran tiburón blanco pasó 11 millones de años convirtiéndose en el depredador más temido del océano. Y en algún lugar de esas aguas oscuras y frías frente a las costas de Australia, algo lo miró y vio una presa. El océano no es el lugar que creemos que es. La cadena alimentaria no termina donde nosotros trazamos la línea. Y el próximo registrador de datos que llegue a la orilla podría revelarnos algo aún más difícil de asimilar que este. Lo que sea que esté ahí abajo no está esperando a que lo descubramos. Simplemente vive su vida en las profundidades y en la oscuridad, haciendo exactamente lo que siempre ha hecho, mucho antes de que empezáramos a observar y mucho después de que dejemos de hacerlo. Esa es la verdad sobre lo que se comió al gran tiburón blanco. Y honestamente, creo que esto es solo el comienzo.